Humanismo. Giotto, un pintor muralista escultor y arquitecto florentino, tuvo la habilidad de romper con los esquemas medievales y comenzar a mirar a la naturaleza como modelo a seguir. Fue el primer artista en pintar imágenes robustas, con volumen, interactuando unas con otras, transmitiendo un mensaje lleno de sensaciones. Ellos querían explorar las leyes de la visión y adquirir conocimientos científicos en relación al cuerpo humano, para poder plasmarlo en pinturas y esculturas como lo hicieron alguna vez los grecorromanos. Este es el momento en que el arte medieval llega a su fin, empezando un nuevo periodo denominado el Renacimiento. El humanismo es un movimiento cultural que surgió en la ciudad de Florencia, a mediados del siglo XIV, que aspira a alcanzar la plenitud en la capacidad humana mediante el conocimiento de la cultura antigua, transmitida a través de textos y objetos. La creación artística cobra un sentido experimental, próximo a la ciencia, es decir, un componente racional y objetivo, y no místico ni visionario. En ese sentido, se plantea la necesidad de representar en las artes figurativas un espacio verídico, controlado por la mente. El arte es valorado porque resulta bello. Por su capacidad de dar forma física a la belleza, el arte podría ser considerado un genio. El arte del Quattrocento italiano se produjo a lo largo del siglo XVI, principalmente en Florencia, cuando las ciudades de Estado comienzan a promover la construcción de importantes edificios religiosos y civiles. Además, la escultura iniciará un cambio fundamentado en el interés por el cuerpo humano y el tratamiento del desnudo. La arquitectura se inspiró en la antigüedad clásica a través de dibujos de ruinas o edificios. Los arquitectos utilizaron elementos clásicos como columnas, frontones, órdenes de alzada y también buscaron la unidad espacial por medios de cálculos matemáticos. Escultura. Los dos principales cambios que se producen en la estructura del Quattrocento son, por una parte, el interés por el cuerpo humano siguiendo los modelos antiguos, con el objetivo de la búsqueda de la solidez, volumen, movimiento, luz y voluntad naturalista. Además, comienza a haber una gran diversidad de temas y materiales como el bronce, la terracota o la piedra. Uno de los más célebres escultores del Quattrocento italiano es Donatello. Sus obras están dotadas de una grandiosa dimensión humana que sorprendió hasta sus mismos contemporáneos, ya que buscaba un efecto psicológico y dramático en la expresión. Entre sus obras maestras podemos nombrar el San Jorge de 1415, sereno como un santo pero elegante como un aristócrata, y el David de 1430. En este se observa el cambio donde contrapone sensualidad y lirismo en el cuerpo, casi frágil, con una mirada reflexiva. Su cuerpo es mucho más curvilíneo que el de San Jorge, pero más allá de las diferencias, los dos se muestran elegantes, reflexivos y triunfantes. Hubieron otros artistas cuatrocentistas que se dedicaron a los medallones e imágenes de cerámica coloreada o vidriada. Este tipo de arte sigue siendo muy representativo y común en las calles florentinas. Pintura. La naturaleza fue el gran modelo de los pintores, ya que no existían en este rubro ejemplos de la antigüedad clásica. Las dos líneas de estudio y experimentación que se dieron en este periodo fueron la acusada idealización a naturaleza corregida y la experimentación con la perspectiva, como nuevo método para comprender el mundo. Las principales novedades fueron la utilización de composiciones armónicas, que trataban temas religiosos y alegóricos, siempre dentro del marco humanista y la variedad en el dominio de todo tipo de técnicas: óleo, fresco, temple, sobre tabla, muro, etc. Una de las figuras claves en el giro renovador de la pintura en Italia es Masaccio, quien buscó racionalizar la representación mediante la perspectiva, a veces situando figuras dentro de un espacio arquitectónico, abandonando todo detalle superfluo en favor de una coherencia visual. Es interesante observar las dos imágenes. En una vemos la pintura de Masaccio y en la otra los trazados geométricos utilizados para crear el espacio profundo y el volumen en las figuras. Además, mirando la pintura, vemos que las que son solemnes, macizas, corpóreas, tan robustas como estructuras antiguas, al mismo tiempo ocupan un espacio lógico, donde la luz sirve como recurso para conferirle dramatismo a la escena. Piero della Francesca fue un pintor avanzado dentro de la generación del 400. Se preocupó por el conocimiento científico-técnico de la representación pictórica. Sus obras se caracterizan por la perfecta inserción de las figuras en marcos naturales o arquitectónicos. Como último ejemplo de artistas florentinos, veremos a Sandro Botticelli. Es un pintor culto, obsesionado por una belleza etérea, llena de mensajes filosóficos. En ese contexto debemos entender las obras de Botticelli. Tal es el ejemplo de la Venus, representación natural, hija de Zeus, diosa del amor humano. En síntesis, el 400 será una etapa de búsquedas,
pruebas y errores de las nuevas formas de representar una imagen y utilizarán diferentes técnicas. Arquitectura. Donato Bramante. Fue pintor y arquitecto. Es una de las grandes figuras del pleno Renacimiento. Se trasladó a Roma, donde realizó el templete de San Piero y Montorio, erigido en un monte para conmemorar el martirio que sufrió San Pedro. Se trata de un edificio circular sobre un basamento. Su interior es un cilindro articulado por pilastras, coronado por una cúpula sobre tambor y linterna. El resultado, la versión más pura del arte clásico. El Papa le encargó la remodelación del patio del Belvedere, un gran espacio regulado por un eje que orienta en dirección de un gran nicho. A la muerte de Bramante, quien había concebido el primer proyecto de la Basílica de San Pedro, la dirección de la obra recae sobre Rafael, quien elige una planta de cruz latina, Antonio de Sangallo. Seguirá con el mismo modelo, pero sumará un cuerpo con torres. A la muerte de Sangallo se hace cargo de la construcción Miguel Ángel, quien retoma la idea de Bramante, aunque con una sola entrada principal en uno de sus lados, y concibe una cúpula de mayor tamaño sobre un tambor circular con parejas de columnas gemelas, con nervios destacados. Pintura. En las primeras décadas del siglo XVI coincidieron en Roma tres grandes de las pinturas. Los tres marcan el apogeo del Alto Renacimiento: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Leonardo da Vinci es el artista que representa el hombre universal, ese capaz de interesarse por todas las ramas del saber. Utilizó los recursos de la naturaleza corregida para dotar la belleza exterior reflejo del interior de sus personajes. También genera una atmósfera entre las figuras entre sí y el espacio que las rodea. Elimina el contorno que da rigidez a las figuras y utiliza una de sus inversiones naturalistas, el esfumado. De esta manera da mayor sensación atmosférica que produce una inmersión misteriosa, mutable y profunda. Rafael Sanzio, que va de 1483 a 1520, es el artista del equilibrio clásico. Toma las experiencias pictóricas en un riguroso ordenamiento compositivo de las imágenes. En Florencia recibió las influencias de Leonardo antes de trasladarse a Roma en 1508, cuando ya se puede notar un equilibrio consolidado en las figuras de las Madonas, que son las que observamos. Tienen encanto poético, idealizado, sereno, propio del Alto Renacimiento y muy similares a las obras de Leonardo. Pintó escenas como la Escuela de Atenas, que representa la verdad racional, donde vemos en escena los sabios de la antigüedad, Platón y Aristóteles. Las pinturas de Rafael son el reflejo del espíritu renacentista, de la concepción de belleza ideal. Ahora les voy a contar un poco sobre Miguel Ángel. La principal actividad pictórica de Miguel Ángel fue la Capilla Sixtina, que consiste en pintar bóvedas y lunetos. Miguel Ángel representa un ciclo narrativo desde la creación hasta Moisés. Concibió escenas poderosas donde se observa la robustez y el volumen de los cuerpos que definen el espacio propio de un artista escultor. Además, en el diseño se observa la representación desde una idea filosófica, donde vemos figuras de gran tamaño de colores llamativos, luego figuras de mediano tamaño semidesnudas y de tonos intermedios, y por último pequeñas figuras desnudas, oscuras y retorcidas en el propio dolor del cuerpo. Esta descripción está relacionada con la idea de los distintos estados de la conciencia divina. Escultura. Miguel Ángel estudió estatuaria clásica. En 1498 le encargan La Piedad, que muestra con su estilo en la forma contenida del mármol un sentimiento profundo. Utiliza recursos como la forma triangular para la composición. La segunda característica es que por primera vez el artista afirma su obra como objeto creado por un virtuoso. Cuando vuelve a Florencia realiza el conocido David, figura bíblica en la tradición cuatrocentrista. La figura de David es la concepción heroica del ser humano. Como podemos ver en la imagen, lo representa en una postura tranquila pero atento. Miguel Ángel representó al David en el segundo antes de lanzar una piedra, el momento racional, agudizando la vista y preparando la mano como para lanzar la piedra. A su regreso a Roma en 1505 comienza a realizar la tumba de Julio II. Esto nunca llegó a concretarse completamente por su majestuosidad. Tenemos las mismas características que en las pinturas, pero llevadas a la tridimensión, es decir, al volumen real de las figuras. Es marcada la tendencia del movimiento sinuoso serpentario que se observa en las obras de Gian Bologna. En las imágenes podemos notar la exuberancia de los cuerpos, movimientos exagerados, casi escenográficos, sensualidad y sinuosidad ascendente entre las figuras.
Durante la época manierista se produjo la Reforma Protestante, con la intención de fortalecer la fe católica. En 1545 se forma el Concilio de Trento, naciendo así la respuesta a esta reforma, denominándose Contrarreforma, cuyo nuevo sentido de religiosidad tendría importantes consecuencias en el arte. La Iglesia cristiana, como respuesta a lo planteado por los protestantes, tomaron medidas para volver a atraer fieles. Las artes plásticas fue decisivo el cambio, ya que promulgaron el decreto relativo al decoro y la claridad iconográfica que debían tener las imágenes sagradas, con el fin de dejar bien claro la doctrina y el dogma. Se trataba de guiar al creyente hacia la oración comunitaria frente a la peligrosa relación personal con Dios. Dando cierre al manierismo, podemos enumerar algunas cuestiones que se plantearon en el Cinquecento luego del Gran Renacimiento. El problema de la comparación entre las artes como objeto único, la disputa entre el dibujo y color como alternativas dentro del arte y como medios de expresión, la aparición de categorías estéticas para valorar otros resultados, el concepto del decoro o representación conveniente para la imagen sagrada, etc. Para las artes plásticas fue decisivo el cambio, ya que promulgaron el decreto relativo al decoro y la claridad iconográfica que debían tener las imágenes sagradas, con el fin de dejar bien claro la doctrina y el dogma. Se trataba de guiar al creyente hacia la oración comunitaria frente a la peligrosa relación personal con Dios. Dando cierre al manierismo, podemos enumerar algunas cuestiones que se plantearon en el Cinquecento luego del Gran Renacimiento. El problema de la comparación entre las artes como objeto único, la disputa entre el dibujo y color como alternativas dentro del arte y como medios de expresión, la aparición de categorías estéticas para valorar otros resultados, el concepto del decoro o representación conveniente para la imagen sagrada, etc. En Italia, el lenguaje clásico, que ya había quedado perfectamente decodificado o se rompe de manera intencionada por los artistas que se toman licencias, o bien se aplica con rigor y refinamiento, damos inicio al manierismo. El manierismo surge en el siglo XVI, como una variante más en el arte. Hacia el 1520 se produce una diversificación de la ampliación de los principios clásicos en todas las artes. El término maniera fue presentado por Giorgio Vasari, quien fue un biógrafo de arte, pintor y arquitecto. Esta palabra significa estilo gracia e indica una elegancia hiper refinada en el arte. Para Giorgio, los artistas elegantes eran Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. El manierismo está íntimamente relacionado con la sensualidad, la extravagancia y las licencias. En la decoración, se apropió en gran escala del arte clásico romano y lo empleó sin límites. Se consideraba grandioso recargar una pintura con referencias visuales clásicas. El estilo se caracterizaba por la exhibición desenfrenada de lo artificial, la elegancia extrema, la pobreza del contenido y el disfrute de lo extravagante y lo enigmático. El arte del manierismo fue admirado por los coleccionistas pero mal visto por la Iglesia, ya que no mostraba historias religiosas genuinas. En la pintura de estilo manierista destacan artistas como Jacopo da Pontormo. Este artista realizó una obra de gran tamaño, llamada El Descendimiento de Cristo. En esta obra se observan que las figuras son alargadas, sinuosas, con sus miembros retorcidos en posturas casi imposibles, sus caras demacradas, de ojos profundos. No existe la conexión visual entre los personajes, cada uno mira hacia un punto diferente y los colores entre pálidos y llamativos.